Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Uno sabe, queridos oyentes, que hay cosas que necesariamente se producen. La historia hay que anticiparla y esa es la importancia que tiene, como lo diría Ortega y Gasset en su gran obra La historia como sistema. Contar la historia pasada no tiene mayor significación. Ya esa se puede investigar de una manera o de otra, pero ya pasó. Y ahí queda para la curiosidad del estudioso o simplemente para el conocimiento de la gente. Lo importante de la historia es anticiparse a ella. Uno sabe que lo de Venezuela tiene que explotar. Y tiene que explotar porque la gente no se va a dejar morir de hambre y ese es el extremo en que ha llegado ese noble pueblo, ese bravo pueblo, lleno de riquezas, pero también de miserias, de la miseria que le impone un régimen atroz, el del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la tiranía de siempre, la tiranía cubana y la tiranía bolchevique. Eso va a estallar, eso no puede seguir siendo así. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a salir de ese problema de Venezuela? Hay amigos nuestros y oyentes nuestros que a veces se impacientan cuando repetimos una y otra vez sobre el tema de Venezuela. No hemos logrado hacernos entender. No comprenden nuestros oyentes y nuestros amigos cuando así se impacientan que el tema de Venezuela es crucial para Colombia, que es definitivo, que aquí dependemos de lo que pase en Venezuela. El presidente Iván Duque decía que si Venezuela se recupera vamos a tener un mercado de $7.000 millones. Ya lo habíamos tenido. En eso estaban nuestras relaciones comerciales cuando empezó Chávez a mostrar las ruindades, las bajezas y las limitaciones de un régimen de ruina como es el régimen socialista. $7.000 millones. Si eso fuera así, ¿cuántas inversiones, cuántos cultivos, cuántas fábricas se pueden montar en Colombia y cuánta inversión de Colombia en Venezuela? Que ese es otro tema que no nos han contado. No sabemos por qué el silencio de los inversionistas colombianos en Venezuela cuando los expropiaron a todos, cuando se los robaron y les cerraron las fábricas. No han protestado suficientemente ante nadie, se han quedado callados la boca y no sabemos si en sus balances, como se dice coloquialmente, ya tiraron al PIG los resultados de ese latrocinio. Colombia tendría un mercado fantástico con Venezuela, pero sobre todo la paz. Colombia no puede seguir teniendo al lado de su frontera una guarida de maleantes como lo expuso brillantemente en uno de los discursos más elocuentes que hemos oído nunca el embajador de Colombia en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, que de paso se ha dicho, y vale la pena recordarlo, acaba de ser declarado inocente del famoso montaje del hacker que hicieron entre el fiscal Montealegre y el presidente Santos. Pero volvamos al tema. Colombia no resiste una Venezuela que sirva como burladero de todos los esfuerzos que puede hacer el gobierno nacional para controlar la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, la LPL, la de todos los bandidos que son en Colombia, que se refugian en Venezuela, con el beneplácito de ese país y con la coparticipación en sus fechorías de la Guardia Nacional y de los demás estamentos políticos de Venezuela, que se alimentan en gran parte o en parte sustancial del narcotráfico que sale de Colombia a través de todos esos bandidos. Colombia no resiste una Venezuela hostil. Colombia necesita una Venezuela amable. Y por eso volvemos una y otra vez sobre el tema de Venezuela. Y nos perdonan los que se declaren ya cansados o fatigados con un tema tan repetido. Las cosas van a explotar y pueden explotar ahora alrededor de la ayuda humanitaria. Primero, porque se expresen los que se tienen que expresar o porque sigan guardando silencio los que no lo pueden tener. El silencio del Papa Francisco frente a la ayuda humanitaria es sencillamente inexplicable, es atroz, es un silencio atroz. Si algo ha debido de ser el Papa Francisco es que el sufrimiento de la gente en Venezuela tiene que tener un límite y tiene que tener un consuelo de las ayudas que reciba del exterior. El Papa Francisco no puede seguir callado.
Esto va contra la caridad cristiana. Esto de esperar a que las dos partes lo soliciten para que él vuelva a ayudar a Maduro, su amigo, esto es absolutamente inaudito. Se está muriendo la gente, su santidad. Los niños están padeciendo lo indecible. Los niños se están quedando con retardo mental. Los viejos se están muriendo de las enfermedades más elementales, sin consuelo y sin ayuda. Y la gente del común está perdiendo peso, se está volviendo, ahí sí, escuálida porque no tiene cómo alimentarse. Esa tragedia humanitaria no es un decreto del destino, ni un resultado de la pobreza de un país, no, es el resultado de un régimen atroz que usted tiene que condenar. El silencio del Papa es un silencio imposible. Europa se manifiesta y no se manifiesta, tiene una posición ambigua, pero en últimas ha resuelto reconocer el gobierno legítimo de Guaidó y condenar el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Europa tiene que seguir por esa ruta y tiene que ser todavía mucho más explícita. Y Rusia y China siguen en su posición comodísima. Es que no se puede atacar un régimen elegido popularmente. Primero, no fue elegido popularmente. Quiere decir que esos señores no han tenido tiempo ni ganas de ver los documentales gráficos, los videos sobre lo que eran los puestos de votación, las concentraciones de esos puestos de votación en Venezuela el día en que supuestamente fue elegido Nicolás Maduro para un nuevo periodo. No lo quieren ver. Pero al margen de eso hay una cosa en democracia que se llama, y en política que se llama, la legitimidad de ejercicio. La democracia no es solamente el hecho de que en unas elecciones se elija un gobernante, es que ese gobernante gobierne para el bien común y no gobierne para una casta, para un grupo, para los bolsillos de unos cuantos por cuenta de los demás. ¿Podrá tener legitimidad de ejercicio un régimen que arruinó un país como Venezuela? ¿Podrá tener legitimidad de ejercicio un gobierno que arruinó la producción gigantesca que tenía Venezuela de petróleo, de hierro, de cuantas otras cosas que su tierra y el fondo de su tierra le producen? ¿Podrá tener legitimidad de ejercicio un gobierno que mata a los manifestantes en la calle? ¿Un gobierno que deja morir a los niños en los hospitales porque no tienen una incubadora? ¿Eso es legitimidad de ejercicio? Rusia y China también se tienen que manifestar. Los Estados Unidos se han manifestado, hasta ahora hablando, y después de hablar mucho han mandado ayuda humanitaria. ¿Se va a permitir que esa ayuda humanitaria se quede bloqueada en Cuba porque a Maduro no le da la gana dejarla entrar? ¿O será que la humanidad entera se va a levantar para decirle a Maduro, deje llegar esa ayuda humanitaria para, si no resolver, por lo menos aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano? Venezuela, mientras tanto, sigue expulsando a su gente, queridos amigos. Ya tenemos más de 1 millón de venezolanos en Colombia y la proyección es que vamos a tener más de 2 millones al terminar este año. Nos quieren decir cómo los vamos a albergar, cuáles fuentes de trabajo vamos a crear para ellos, cómo les vamos a dar educación y salud y techo a esos 2,5 millones de venezolanos que van a estar en Colombia y que llegan de manera imprevista porque nada se ha previsto para recibirlos. Ese es un problema dramático para el equilibrio y el bienestar del país. La situación de Venezuela tiene que ser resuelta y ya. Será la ayuda humanitaria la que prenda la hoguera de una llamarada y de un incendio que consuma ese régimen atroz, que salve a Venezuela y que de paso que salve a Colombia.